Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 744 para continuar estudiando el capítulo 1 del libro de Marcos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Después de la introducción al libro de Marcos, procedemos al estudio del primer capítulo. Los versículos 1 al 8 están dedicados al pasaje de la predicación de Juan el Bautista anunciando la venida de Jesús. Versículos 1 y 2 dicen: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. A diferencia de Mateo y Lucas, que narran episodios de los comienzos de la vida de Jesús, Marcos principia el relato de su Evangelio en el momento cuando Jesús empezó su ministerio público. Juan el Bautista fue el mensajero predicho por Isaías y Malaquías. Su mensaje consistía en el anuncio de que había aparecido el Mesías, el ángel del pacto. En el versículo 4 se puede ver que Juan predica el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero este no era garantía de arrepentimiento ni de perdón, porque dependía de la trayectoria del pecador después del bautismo. En el versículo 5 dice que estos bautismos se celebraban en el río Jordán. Y en el versículo 8 Juan deja claro que el bautismo de él solo era preludio del de Jesús. Dice así: Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Los versículos 9, 10 y 11 describen el bautismo de Jesús. Este bautismo de Jesús era muy importante, por lo que en estos versículos podemos ver la intervención de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el versículo 12 podemos ver cómo el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, con el fin de que Satanás lo tentara y que Jesús demostrara que es posible rehusar las tentaciones de Satanás. El versículo 14 nos indica que Juan fue encarcelado predicando el Evangelio, y el versículo 15 nos explica en qué consistía su predicación. Dice así: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Respecto a lo que indica que el tiempo se ha cumplido, dio ocasión para que el pueblo lo entienda como una declaración de que el reino mesiánico estaba por establecerse. Para la gente, y sin duda también para Juan, esto implicaba el establecimiento de un reino terrenal para los judíos y el consiguiente triunfo sobre todos sus enemigos. A través de todo el ministerio de Jesús continuó esa mala interpretación y tan solo fue corregida en la mente de sus discípulos después de la resurrección. Aunque por medio de sus parábolas repetidas veces Jesús había enseñado que el reino que había venido a establecer era fundamentalmente un reino espiritual. Jesús se está refiriendo que se había cumplido su venida a las 70 semanas profetizadas por Daniel. Los versículos 16 al 22 están dedicados a la elección que Jesús va realizando para componer los 12 discípulos. Aquí se menciona a Simón, Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan su hermano. Y dice el versículo 20: Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Zebedeo, padre de Jacobo y de Juan, no fue dejado solo en su trabajo. La aceptación del llamamiento a convertirse en uno de los discípulos de Jesús no significaba que los 4 hombres de ahí en adelante descuidaran sus obligaciones familiares. La presencia de jornaleros implica una empresa más bien grande y exitosa. El versículo 21 nos indica que Jesús ya predicaba los sábados en las sinagogas, y en el versículo 22
que voy a leer podemos ver la sabiduría de Jesús respecto a las escrituras del Antiguo Testamento y la importancia que él le daba. Dice así: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad que se describe en este versículo hace resaltar la enseñanza de Cristo en contraste con la de los escribas, y fue comentada vez tras vez por los que escuchaban a Jesús. En vez de ocuparse de lo que los hombres de siglos pasados habían pensado y escrito, y de presentar eso como una autoridad, habla públicamente como teniendo él mismo autoridad, recibida directamente del Padre. Los escribas, maestros oficiales de la ley y de la tradición, casi todos eran fariseos. Estos estaban en constante controversia con Jesús. Frecuentemente hacían gala de minuciosos legalismos nacidos de la tradición de sus padres y que intentaban convencer al pueblo de su veracidad. Los versículos 23 al 26 explican el enfrentamiento de Jesús con los espíritus inmundos que martirizaban a los hombres. Dicen así: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. La palabra espíritu inmundo indica un espíritu superior a los hombres y que el Nuevo Testamento siempre se aplica a un espíritu malo, un demonio o diablo. Los demonios que estaban en posesión de seres humanos generalmente confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, demostraban que conocían a Jesús mejor que los fariseos. Dice Santiago 2:19: también los demonios creen y tiemblan. El espíritu malo reconoció en Jesús a aquel que tenía una estrecha relación con Dios. Aunque Jesús reprendió al espíritu inmundo, sin embargo no lanzó un juicio de maldición sobre él. El reproche parece haberse debido a que el espíritu lo llamaba el Mesías. Bien sabía Jesús que exponer públicamente su mesianismo en ese momento tan solo despertaría en muchos prejuicios contra él. Jesús procuraba evitar ser considerado como un Mesías político en el sentido popular. Esto habría confundido a la gente en cuanto a la verdadera naturaleza de su misión y hubiera dado a las autoridades un pretexto para poner fin a sus actividades. Jesús nos está demostrando que no tenemos que provocar el enfrentamiento, pensando siempre que el Señor nos va a librar. El Señor siempre nos ayudará en las cosas que nosotros no podemos resolver. Quizás en alguna ocasión sí que lo haga, pero permitirá que suframos las consecuencias por nuestro mal proceder y que la próxima vez llevemos más cuidado con lo que podemos provocar por nuestra negligencia. Bien, este capítulo no se ha podido acabar, por lo que mañana lo continuaremos con el tema 745. Bendiciones y hasta mañana.